Y empezamos este día, hermanos. La semana pasada introdujimos la carta de Timoteo y es en el grupo de las cartas pastorales, primera, segunda de Timoteo y Tito. Y dijimos que íbamos, hermanos, a estudiarla. Especialmente queremos leerla y dar, hermanos, algunos de las cosas, guías que se presentan en estos capítulos. En el capítulo 1, hermanos, se habla de la sana doctrina y hoy vamos a entender por qué se le dice sana. Hay beneficios, hermano, el tener una sana doctrina. Hay doctrinas enfermas, hay malas doctrinas y esas, hermanos, son perjudiciales para el alma. También vamos a hablar de los opositores. A veces nosotros tenemos dichos que dice, hermanos, se dice el pecado, pero no el pecador. Bueno, en este caso el apóstol Pablo dice el pecado, pero también nombra a los pecadores, a los que están, hermanos, trayendo una diversa doctrina o una falsa doctrina. Y como siempre lo hace el apóstol Pablo, hermanos, algo que le dolió mucho y después de él reflexionar y de convertirse es, hermano, su pasado. El pasado, hermanos, del apóstol Pablo, podríamos decirlo, fue muy vergonzoso, hermano. Fue un pasado muy triste. Un hombre, hermanos, perseguidor, injuriador, un hombre que, pues, hermano, como él lo dice, cuando él habla en Hechos de sus defensas, que él mismo pues dio el testimonio o el voto para que pues apedrearan a Esteban. Esto es algo, hermanos, que lo persigue y en sus cartas él, hermano, lo escribe. Él no viene del cielo, él no viene de la gloria como lo fue el Señor Jesucristo. Él viene del mundo, hermano, de un mundo de ritualismo, de fariseísmo, y él lo escribe, hermano, pero lo escribe con gratitud por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces vamos a empezar y vamos a leer los primeros versículos. Dice, voy a leer desde el 1 para que tengamos todos completos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y de nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo nuestro Señor. Y empieza, hermanos, el primer ruego. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestes atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Dios bendiga su palabra. No sabemos, hermanos, por qué le dice en un ruego a Timoteo, pues que se quede en Éfeso. Él tiene unos asuntos en Macedonia y sabemos que el apóstol Pablo, cuando anduvo en sus viajes misioneros, pues él tuvo visiones, hermano, y una misión fue de un varón macedonio, pues que le decía, pasa Pablo y ayúdanos. En Macedonia, hermano, era una tierra muy fértil y el apóstol Pablo hizo grandes obras en ese lugar. Pero le dice a Timoteo que él pues no lo necesita junto a él,
que lo necesita, hermanos, en Éfeso. Es una de las congregaciones, hermanos, que él también ha establecido. Y le dice que él se quede allí y le ruega, hermanos, que él empiece a tener cuidado y que mande, que no se enseñe diferente doctrina. Bueno, le hemos puesto a este capítulo cuidando la sana doctrina por el encargo, hermano, por el encargo. Yo te mando que enseñes o que mandes a otros que no enseñen diferente doctrina. Y él habla, hermanos, de la sana doctrina y vamos a entender, hermanos, lo que es la metáfora. La doctrina, hermano, es la enseñanza. Es didáskalo en el griego, hermano, y simplemente es enseñanza. Y la enseñanza, hermanos, cuando se presenta en toda su sencillez y en toda su pureza, lo que hace, hermanos, en la vida de los oyentes, en la vida de la iglesia, en el seno de la iglesia, lo que hace, hermanos, la sana enseñanza es de que recibe uno la edificación. Dice que él no debe de poner atención a los que están enseñando, hermanos, otra cosa que no es la palabra de Dios, porque lo único que traen, hermanos, es problemas, discusiones, más que edificación de Dios. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que entender, y por eso cada iglesia, hermano, debe de cuidar su doctrina, debe de mantener una comida pura, porque es al igual que cuando tú comes. Si tú comes algo que está echado a perder, si tú comes algo que está contaminado, si tú comes algo que es comida chatarra, pues no va a nutrir tu cuerpo y te vas a enfermar. No porque la doctrina, hermanos, se enferme, no, sino los que la predican y los que la escuchan son los que reciben el beneficio. Y dice, hermanos, primero, que la sana doctrina trae edificación para el oyente. Esto es algo, hermano, que nosotros podemos ver a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo habla a los Corintios, dice en 1 Corintios 14, 26, entonces, hermanos, ¿qué podemos decir cuando os reunís? Estamos hablando de un culto de iglesia. Dice, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y luego al final concluye, hágase todo para edificación. Si yo me como, hermanos, un buen bistec, pero ese bistec, hermanos, ya está pasado, me va a hacer daño. Si yo como algo, hermanos, que ya está expirado y que la fecha ya está caduca, lo más seguro, hermanos, es de que yo me enferme. Cuando yo, hermanos, oigo una falsa enseñanza y yo recibo una falsa interpretación de la palabra de Dios, me pasa lo mismo, no me edifico. Entonces, hermano, empiezo yo a enfermarme. Pero también le dice, hermanos, que el propósito del mandamiento es que haya una fe que sale de un corazón no fingido, que ama. Entonces, otro de los propósitos de nosotros, hermano, con tener, cuidar, guardar la sana doctrina, es que limpia el corazón, hermanos, para amar. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Realmente, hermanos, la palabra es tan poderosa que es, hermano, como una agua que va purificando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas,
y hermano, va quitando todas las impurezas, va quitando toda la enfermedad, todo pecado. Especialmente estamos hablando del aspecto espiritual. En la palabra de Dios, hermano, lo hace cuando se predica en su pureza, en su contexto, y el apóstol Pablo les dice, tienes que cuidarla, porque tenemos ese beneficio. Cuando el Señor Jesucristo en Efesios, hermano, en el capítulo 5 habla de la iglesia, dice que Jesús la compró para sí misma, habiéndola purificado por medio del lavamiento de la palabra. Esa es la sana doctrina, la que a nosotros nos va a purificar. Pero también, hermano, nuestra conciencia. Dice que debe de haber una buena conciencia y una fe no fingida. Entonces, si la fe es no fingida, es una fe genuina. Cuando nosotros leemos en Gálatas capítulo 5 que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Vamos a entender entonces lo que le quiere decir Pablo a Timoteo, hijo mío, en la fe. Lo miraba, hermanos, como un hijo, como una extensión de su ministerio. Y le dice, yo te dejo en Éfeso, no te muevas de allí porque ya hay falsos maestros. Están enseñando diferentes cosas. Están hablando de genealogías. Ahorita vamos a ver cómo lo describe a él. Y le dice, yo te digo que los mandes, que no hagan eso. Porque si tú conservas la palabra de Dios, la sana doctrina, que es el sencillo evangelio, entonces vas a tener la edificación en los cultos, no solamente de tu audiencia, de ti mismo. Tu corazón se va a ir lavando, tu fe va a ir aumentando, tu conciencia se va a ir purificando, porque ese es el poder, hermanos, de la palabra del Señor. Cuando hay, hermanos, en una iglesia falsa doctrina, estamos hablando, hermanos, de falsas enseñanzas, herejías, que en lugar de traer edificación, pues hermano, traen discusión y traen, hermanos, podríamos decir, iglesias, hermanos, que no tienen el conocimiento sólido ni la doctrina del Señor. Beneficios. Cada iglesia debe de cimentarse, hermanos, en la verdad y en el amor. Y esto es algo, hermanos, importante para nosotros como lo fue para ellos. Pero después, hermano, del 4 al 11, él hace una descripción de los opositores, que sabemos que él pone unos nombres, hermano, en primera de Timoteo y en segunda. Realmente ellos saben de lo que se está tratando. Ellos conocen más, hermano, los problemas que nosotros, porque Pablo, hermano, está oyendo falsa doctrina que está predicándose allí, y él deja a Timoteo para que ponga atención y que él, hermanos, pueda pues poner disciplina, hermanos, en estos falsos maestros. Del 4 al 11 dice, hermanos, ahí, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman.
pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas, matricidas y a los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora, hermanos, lo que hace es que les dice unas descripciones de los opositores. Hoy tenemos, hermano, tanta gente que ha hecho una mutilación de textos y sacado textos fuera de contextos con el pretexto, hermanos, de impulsar y de promover sus falsas enseñanzas. Hermano, adquirido algunos libros porque nuestros hermanos, los maestros, les estuvimos enseñando los rudimentos, hermano, de la predicación. Y algunos de esos libros, hermanos, son denominacionales. Y fueron comprados, hermanos, con el propósito de enseñarles cómo ellos transgiversan los textos. Porque pertenecen a una secta, a una denominación, a una religión. Y ellos tienen que vender, hermano, de acuerdo a las falsas enseñanzas a las cuales ellos pertenecen. Y, hermano, tenemos realmente mucha mala doctrina en nuestras calles, en las iglesias, hermano. Y una de las cosas que el apóstol Pablo les dice es que ellos, hermano, tienen una mala conciencia. ¿Y por qué tienen mala conciencia, hermano? Mira lo que dice el 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechándola, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunas, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay, hermanos, personas que ya en el pasado se habían opuesto a la sana doctrina que predicaba el apóstol. Y las cartas apenas se están escribiendo, hermano. No hay cartas en la iglesia. No hay, hermanos. Se están escribiendo, no tienen el Nuevo Testamento. Entonces se levantaba la voz profética y los profetas empezaban a predicar. El Espíritu Santo me habló y empezaban ellos, hermano, a hacer sus exposiciones. Pero algunos, hermanos, desecharon la buena conciencia, y si desechas la buena conciencia, pues entonces es mala conciencia. ¿Cómo se tiene una mala conciencia, hermano? Pues haciendo malas cosas. Malas cosas. Una persona, hermanos, que tiene una conciencia que le redarguye, una conciencia sucia, es porque ha hecho cosas sucias, hermano. Porque ha hecho cosas pecaminosas. Una buena conciencia viene del resultado de hacer buenas cosas. Así es como trabaja nuestro interior. Hacemos, hermano, cosas buenas y nuestra conciencia nos premia y nos da, hermanos, satisfacción. Hacemos cosas malas, nuestra conciencia nos lo reprocha
y entonces nos sentimos mal. Ellos, hermano, tienen mala conciencia. Uno se llama Himeneo y otro Alejandro. No sabemos si todavía están allí o ya el apóstol Pablo los había, hermanos, puesto en disciplina. Dice que los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto significa, hermanos, que ellos fueron disciplinados, los sentaron, ya no pueden predicar, ellos ya no pueden dirigir, ellos ya no pueden, hermanos, conducir los cultos. Y esto es parte de lo que hizo el apóstol Pablo en sus malas conciencias. Pero también dice, hermanos, que ellos solamente enseñan, pues dice que, hermanos, en el capítulo 6, dice, hermanos, que se desviaron a vana palabrería. Vana palabrería, genealogías interminables. Dicen los comentaristas, hermanos, que hay libros donde se seguían capítulos y capítulos y capítulos de la genealogía de las personas. Y que, hermanos, ellos estaban, los judíos, tan orgullosos, hermanos, de sus ancestros. Y algunos decían, yo vengo de la tribu de Benjamín, de la tribu del linaje del rey. Bueno, que tenían genealogías, hermanos, interminables. Eso era su orgullo. ¿Y de eso qué nos sirve, hermano? De estar diciendo Samuel, Juan, ¿de qué nos sirve eso? ¿En qué nos va a edificar a nosotros? Fábulas, hermano. Las fábulas, hermanos, son historietas que especialmente tratan de animales. Pero ellos, hermano, pues es Éfeso, eran los griegos, ellos hablaban, hermano, de sus dioses. Que un dios allá se casó y que tuvo un hijo y luego esto y hermano, ¿de qué le sirve eso a la iglesia? Escucharlo en sus cultos. ¿De qué nos sirve, hermano, escuchar poesía, política, psicología, pedagogía? Eso no trae edificación, hermano, al pueblo de Dios. Hay sermones, hermanos, donde se usan solo los textos y se olvidan y se dice, hermanos, todo lo contrario de la palabra del Señor. Enseñan, hermanos, solo cosas vanas o son vana palabrería. Y cuando leemos la segunda carta, dice el 2:16 al 18, evita profanas y vanas palabrerías. Es lo mismo que está diciendo aquí en este capítulo, hermano. Porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcome como gangrena. A lo mejor uno va a decir, bueno, yo estoy oyendo historietas, estoy oyendo cuentos, anécdotas, charlas, hasta chistes. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, dice que eso poco a poco, hermano, va menguando, va minando la espiritualidad de las personas. Como que si en nuestra alma, hermanos, ese nivel óptimo va bajando la batería, las pilas. Y nos estamos quedando, hermano, en el punto muerto. Dice que es como una gangrena. Tú sabes qué es eso, ¿verdad? Carne muerta. Que si no se atiende, hermano, y se corta, eso sigue cangreando y empezó en el dedo gordo, luego se va al pie, luego la rodilla, luego pierna y adiós. ¿Saben que eso fue lo que le pasó al hijo de nuestro hermano Juan Valderas, el copastor, en la Guanajío?
Él era paralítico, hermano, él era lisiado de la cintura hacia abajo y él tuvo un desgarre con algo, hermano, óxido, pero pues él no sintió porque pues no se siente nada. Y ya cuando lo llevaron al doctor, pues ya fue demasiado tarde, ya la gangrena había entrado a todo su cuerpo. Murió, hermano. Esto no queremos que suceda en la iglesia, hermano. No queremos que la iglesia, hermano, se vaya a vana palabrería y que poco a poco empecemos a minar la espiritualidad de la iglesia. Y sigue diciendo, ahora aquí ya no es, hermano, Himeneo y Alejandro, ahora es Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección se efectuó y trastornaron la fe de algunos. ¿Cómo sería la predicación de ellos? Hermano, el Señor me ha dicho que ya no esperemos resurrección. Ya la resurrección se efectuó. Ya nosotros comamos y bebamos, vamos a morir. ¿Cómo ellos, hermano, predicarían? Yo no sé. Pero ellos transgiversaron, hermanos, la verdad de Dios de la resurrección del día último y dicen, pues ya se efectuó. Ya se efectuó. Jesucristo había dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí no morirá eternamente. Estas personas, hermano, se volvieron charlatanes, palabreros. Y yo puedo tener cierto, hermano, consideración o cierta, hermanos, podríamos decir, razón hacia ellos porque no tenían lo que nosotros tenemos, el Nuevo Testamento. Se lo inventaron. Pero ya los palabreros y los charlatanes de hoy, hermano, pues ya no tienen ninguna excusa porque el Nuevo Testamento está ahí. Le decía a nuestros hermanos Barbosa antes del servicio, lo que necesitamos nada más es leerlo y nos vamos a dar cuenta de ello. ¿Qué debe de ser? Dice que deben de ser rechazados, hermano. Se les tiene que prohibir el predicar y al final ellos serán condenados. Dice, hermanos, en Tito capítulo 3, 9 al 11, pero evita las cuestiones necias. Hermano, podemos estar alegando con el denominacional, hermano, con el sectario, acerca de cosas, hermano, que tienen que ver con la verdad. Pero les va a entrar por un oído, hermano, y les va a salir por el otro, porque la mayoría son dogmáticos. ¿Qué significa eso? Que yo lo creo aunque la Biblia diga otra cosa. Por ejemplo, podemos decirle que Dios no puso pastoras al frente de la iglesia, sino pastores. Pero te van a sacar un texto, hermano, que dice que si estos no hablan, las piedras van a hablar. Que si Dios hizo hablar una burra, la burra de Balaán, ¿cómo no va a hacer que hable este? Y que, bueno, empiezan a sacarte textos que no tienen que ver nada con eso, hermano. No tienen que ver nada con eso. Hoy tenemos tanta gente, hermano, que tiene debates, que tiene discusiones, que tiene peleas, hermano. Y inclusive, hermanos, llegan a ciertos escenarios donde, hermanos, empiezan a tratar temas. Hermano, el apóstol Pablo dijo, evita las cuestiones necias, como las genealogías y discusiones acerca de la ley.
Si dice el sabatista que el sábado está vigente y que él lo va a adorar más que a Jesús, hermano, ¿qué puedes tú hacer? Nomás decirle Colosenses 2:14 que él, hermano, anuló el acta de los decretos que nos era contrario. Lo que dice Romanos 9:5, que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y hermano, si no quiere hacerlo, ¿tú qué puedes hacer? No estamos para discutir, no estamos para pelear, estamos nosotros para enseñar. Contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son, ¿qué dice? Vanas, hermano. Son vanas y sin provecho. Sin provecho, hermano, no hay ningún provecho en ello. Al que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El apóstol Pablo, hermano, habla de una serie de pecados y claro que los aplica a los opositores. Dice, hermano, que para el justo no hay ley, que la ley fue dada y habla, hermanos, pues de pecados como el matar a los padres, patricida, matricida, matar a la madre. Habla de la sodomía, hermano, habla del secuestro, habla de pecados muy fuertes. Y dice que todas esas personas deberían de cuidarse porque hay una ley, no solamente, hermano, escrita en la palabra de Dios, la ley, hermanos, moral, sino también hay una ley terrenal que viene al castigo de ellos. Y dice al final, a todos los que se oponen a la sana doctrina del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas, hermanos, que leemos en las cartas y nos decían nuestros maestros en la escuela. El problema de las cartas es de que tenemos la mitad de ellas. O sea, lo que ellos sabían y por qué lo escribieron, pues no lo sabemos nosotros. Pero Pablo y Timoteo sí lo sabían. Y él estaba diciendo algunos piensan que eran judaizantes, algunos piensan que eran maestros griegos. Y cualquiera que sea, hermanos, los que estaban perturbando la iglesia en Éfeso, su conciencia pues estaba mala por sus malas obras, estaban enseñando solo palabrería y deben de ser rechazados. Y al final le dice que ellos serán condenados. Si tú haces lo bueno, no tienes que preocuparte, hermanos, por las autoridades. Si tú haces lo que Dios dicta, tú tienes que estar tranquilo. Tu conciencia y tus buenas obras van a atestiguar delante de cualquier ley y delante de cualquier policía, delante de cualquier corte. No va a pasar nada. Pero dice Pablo en Romanos 13, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llevan la espada. Ahorita decíamos, no en vano llevan el revólver. Y dice, necesitamos obedecer la ley, no solo por causa del castigo, sino también por causa de nuestra conciencia. Ellos, hermanos, son los opositores y la lista de pecados es fea, pero eso es, hermano, lo que el apóstol le dice a Timoteo. Y por último, no solamente habla de los beneficios de la sana doctrina, los opositores, sino que habla de eso que pues sería como un clavo, hermano, una espina clavada en el corazón del apóstol, de un pasado, hermano, muy vergonzoso, un pasado muy triste del apóstol Pablo, que no solamente está aquí,
está en Gálatas, está en Hechos, está, hermano, en varios lugares, en Primera a los Corintios. Dice que él ni siquiera es digno de ser llamado apóstol. Y la razón es porque él persiguió a la iglesia del Señor. Mira cómo lo pone del 12 al 17. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto, hermano, es algo que, ¿cómo nos sorprende? Bueno, a mí me sorprende tanto, cómo el Espíritu Santo, que inspira a Pablo, porque inspirar es guiar o conducir, cómo el soplo de Dios, hermano, lo guía y, hermano, lo pone a él que escriba lo que él fue, hermano, en el pasado, y que él, hermanos, dé gracias y que dé la gloria y la honra a Dios, y que todo eso, hermano, es para un ejemplo vivo, tangible, de cómo Dios, hermano, puede perdonar a cualquier pecador, por más bajo que haya caído, si se arrepiente y obedece el Evangelio. No es él mismo, es el Espíritu Santo guiándolo, hermano, guiándolo. Y empieza con gracias. Gracias al que me fortaleció, gracias al que me puso en el ministerio, gracias al que me redimió, me perdonó, me ayudó. Gracias a Jesús, y le da una alabanza, hermanos, maravillosa. Los versículos, hermano, del 12 al 17 están, hermanos, cargados de gratitud. Y lo que podríamos decir del 14, hermanos, al 17, allí nosotros podemos ver que él, hermano, da gracias por su salvación. Dice, hermanos, que él, Cristo, vino a salvar a los pecadores y que él es el primero de ellos. Claro que si tú vienes, hermano, a lo largo de los evangelios, pues Pablo no fue el primero que Jesús salvó, porque él salvó a muchas personas. Podríamos decir a los 12 antes que a Pablo. Dice el mismo Pablo que como un abortivo se le apareció el Señor en Hechos 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te es dar coces contra el aguijón. Pero de esa clase, hermano, de esa clase de pecadores, sí.
de esos fieros enemigos de Cristo. Él los salvó, hermanos. Cuando ya estaba en la espalda tenía Pablo una religión ritualista, una religión, hermanos, donde separaron las obras de la ley, una religión, hermano, que solo profesaban. Y él, hermanos, da gracias, dice, Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La salvación, hermano, de un maestro debería de traerlo a la gratitud, pero también habla de su conversión. Dice antes, él fue, hermanos, el apóstol Pablo fue realmente mucho, hermanos, que él tuvo para, pues nosotros podríamos decir, como para no acercarse a Cristo. Y es más, nadie quería acercarse a Pablo. Ananías, cuando Dios le dio una revelación, dice, uy, Señor, ese hombre ha hecho muchos males a tu pueblo. Ve, porque instrumento útil me es este. Ha sido antes blasfemo del nombre de Jesús, hermano. Perseguidor de la iglesia de Cristo, injuriador, hermano. Eso es una persona que ofende directamente. Dice, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. La conversión, hermanos, de un maestro siempre lo va a llevar a la gratitud. No solo su salvación, porque son dos cosas diferentes. La salvación tiene que ver con mi fe y mi obediencia al Evangelio y tiene que ver con Jesús, que Él murió en una cruz. La conversión, hermano, tiene que ver en el proceso del Espíritu Santo en el cual le obedecemos, nos convertimos, cambiamos, dejamos el mundo para seguir a Cristo. Y podríamos decirlo de abajo hacia arriba. Él lo dice así: yo le doy gracias, Timoteo, a Jesucristo, porque me tuvo por fiel en el ministerio. Él es un maestro, él es un predicador, él es apóstol de los gentiles. Eso es, hermano, lo que dice al final. Y luego dice, y le doy gracias porque mira, ¿de dónde me sacó el Señor? Es más, nadie daría un peso por mí, pero de allá me sacó el Señor, habiendo yo sido esto y esto, mira, el Señor me trajo a su reino para yo predicar, ser un fiel maestro de Él. Y yo le doy muchas gracias por mi salvación, porque gracias a Cristo Él vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todo es ejemplar, hermano, todo es ejemplar. A nosotros nos hubiera gustado que también, pues Timoteo, ¿verdad?, nos hubiera dicho algo, hermano, acerca de él. Pablo habla de Timoteo como profecías que se hicieron para Timoteo, pero no nos hablan de la vida pasada de Timoteo, ni tampoco de la vida pasada de los otros apóstoles. Solamente el apóstol Pablo, hermano, él en Gálatas capítulo 1 dice que él fue apartado desde el vientre de su madre para predicar, hermano, a los gentiles. Y aquí tenemos nosotros esta gratitud que él está expresando. El capítulo 1, hermano, tiene muchas cosas que tienen que ver, hermanos, con la sana doctrina, pero entre todas ellas es que si nos quedamos con ella, el evangelio de salvación, tenemos beneficios. Cuando nos alimentamos es como si estás comiendo un bistec o un pan, pero no vencido, hermano, no podrido, no rancio. Te lo comes y entra, digiere tu cuerpo y los nutrientes se van, hermano, a tu cuerpo y absorbe. Así es también la palabra de Dios. Cuando se predica en toda su pureza y su sencillez,
trae edificación al alma, la limpia la conciencia y fortalece la fe. No solo la palabra, los cantos, las oraciones, todo un culto, hermano, todo un culto de adoración. Los opositores, que ellos más los conocían que nosotros, nomás les dice algunas señas, tienen malas obras, solo es vana palabrería, genealogía, cosas que no son de la palabra de Dios. Hoy en los púlpitos se predica mucho, hermano, cosas que no son la palabra de Dios, que son palabra de hombre, y tenemos nosotros que regresar siempre a la palabra. Deben de ser rechazados y al final Dios les dará su pago a los falsos maestros. Gratitud, pues hermano, él la tuvo, la escribió, inspirado por Dios. Nosotros también debemos de tener gratitud. Quizás no caímos a ese nivel o a ese grado, hermano, del apóstol Pablo, pero una mentira, un mal pensamiento, un mal sentimiento, el enemistarse con algo. Dice Juan que el que se enoja con su hermano es homicida y que ningún homicida tiene cabida en el reino de Dios. Dar gracias a Dios por nuestra salvación, por nuestra conversión, que vamos creciendo en ella, y por nuestro pasado, que para algunos no fue tan vergonzoso, otros a lo mejor sí, pero nosotros, hermano, debemos de dar gracias a Dios siempre por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Y la conclusión de todo es que, pues primero aprendamos la sana doctrina que está de Mateo en Apocalipsis. Retengámosla, defendámosla, y esa doctrina, hermanos, tiene un centro, y Pablo le dice que es el evangelio, no, ¿verdad? El glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, por su atención. Dios les bendiga. El próximo domingo estaremos viendo el capítulo 2, que es un culto de adoración. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.